parte de La Libertad Avanza, porque cuando se trata de intereses y no de convicciones, las cosas son más fáciles. Las cosas son más fáciles. Cuando se trata de intereses, yo diría económicos, ni siquiera políticos, porque no hay nadie en ese terreno, en esa oposición insoportable que tuvimos, en esa oposición no, en ese oficialismo insoportable, con una oposición disfrazada de oposición, pero que finalmente era colaboracionista. Bueno, hace mucho que nos tenemos que bancar estos frutos indeseados de esa conveniencia. Hoy no sabemos muy bien qué va a pasar, y estas son, digamos, las derivaciones de esos intereses personales, políticos, económicos, cuando hay elecciones. Por eso siempre hay quilombo antes de las elecciones. Y por otro lado, que de eso se va a hacer, de eso nos va a hablar Jorge cuando le toque ahora nomás, en unos minutitos, su columna, el mundo. Bueno, lo que hizo Trump con los aranceles fue decoyunturar al mundo, que se va a armar de otra manera, y no exactamente de la manera que Trump imagina, por supuesto, porque se puso como en una especie de dueño del Rusty, ¿no? Él es el dueño del Rusty, entonces coloca piezas acá, saca piezas de allá, a vos te doy 25, a vos te doy 12, a vos te pido 10, vos que sos muy amigo como Milei te doy el 10 de aranceles, y vos que sos muy enemigo porque sos recontra comunista como Petro, te doy el 10 de aranceles. Es así, está todo en el aire, en el mundo. Hoy fue un jueves de esos que se llaman negros, que cayó todo, pero poca incertidumbre, y porque no se sabe qué nuevas alianzas económicas van a surgir a partir de esto. Trump, obviamente, como todos los libertarios y como toda la ultraderecha, creo que esto lo tenemos que pasar en limpio de una vez y para siempre, ¿no? La tibieza, la duda, la vacilación, tienen que ver con diferentes líneas de diferentes progresismos o populismos, o como le quieran llamar, pero de esa parte de el espectro. Todo lo que está a la derecha, que sabe, a la derecha del medio, ¿no? Que sabe perfectamente que no está solo, porque nadie que esté a la derecha del centro, ni siquiera en el extremo, como Milei, está solo. Siempre cuenta con factores de poder real que lo ayudan, porque por supuesto al poder real de cualquier país, en cualquier época de la que se hable, le conviene la derecha, por supuesto. A todo el poder real le conviene que nada se reparta y que todo se concentre. Eso es como una premisa básica. Así que, bueno, veremos qué pasa con eso. Y el tema de la tormenta interna, yo les decía el otro día que siempre que podamos vamos a evitar hablar de esto, porque las operaciones están a la luz del día, y porque no por no necesariamente por mala intención, quiero decir, no es que venga gente a usarlo a uno, pero la gente con la que uno habla le da su perspectiva, que no es la única. Siempre hay dos perspectivas en un conflicto de este tipo, por lo menos dos perspectivas en un conflicto de la naturaleza que atraviesa Unión por la Patria o el espacio kirchnerista. No sabemos tampoco muy bien de qué estamos hablando, pero cuando se producen hechos públicos, uno no puede no hablar, uno está obligado a hablar. Y hoy se produjo un hecho público porque el centro del conflicto en este momento entre Cristina y Axel, me encantaría que fuera siempre enunciado así, ¿no? El conflicto, porque yo creo que es un conflicto entre Cristina y Axel, y ese conflicto solo se va a solucionar cuando hablen Cristina y Axel. No se va a solucionar cuando Axel hable con Máximo o cuando hable con Massa. Se va a solucionar cuando Cristina hable con la persona con la que tiene problemas. Y no veo por qué es tan inaccesible, por qué no hay una aproximación más directa. Bueno, se están intentando, por razones que uno desconoce, digamos, acciones indirectas. Por los dos lados, por los dos lados. Kicillof pide o dice que desea elecciones provinciales desdobladas, porque, bueno, cambió. Estas son las razones que dan
desde la gobernación de La Plata, o habrán leído notas a Carlos Bianco, donde él explica por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires prefiere una elección desdoblada, porque son dos sistemas distintos y porque se acerca mucho la situación a aquella otra que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde votamos con dos sistemas distintos y fue un desastre, porque no se manejaban bien ni con un sistema ni con el otro. Yo tengo la sensación de que el problema es otro, pero vamos a los hechos, después vemos lo que nos parece. Hoy apareció un documento muy impresionante realmente, una carta abierta a la militancia, así se llama. Yo creo que la militancia también tendría que hacer una carta abierta a la dirigencia. Estamos en épocas donde tendría que ser de ida y vuelta esto. O sea, esto de carta abierta a la militancia a mí me suena muy bien, pero estamos en épocas donde me parece que lo más necesario es que la dirigencia escuche a la militancia y que finalmente sea un poco más participativo y un poco más representativo de la voz que hay en la calle, porque parece que a veces no se escucha a la militancia. Sin extenderme con esto, esa carta abierta a la militancia es de gente que está, bueno, hay mucha gente y entre esas personas mucha gente muy querida. Hay legisladores nacionales, legisladores provinciales, rectores de universidades, presidentes de los partidos aliados de Unión por la Patria. Si uno entra a ver los nombres, en cada ítem reconoce a mucha gente con la que ha compartido muchos años de camino y de un camino incómodo. Es un espectro muy kirchnerista el que firma esta carta abierta a la militancia, como también hay mucho kirchnerismo en las filas que apoyan a Axel Kicillof, porque no hay otra cosa que kirchnerismo en esas filas. No sé de dónde puede sacar Axel Kicillof respaldo, más allá de la superestructura, estoy pensando en los votos, ¿no? Si no es de un espectro kirchnerista. Es cierto, algo que ha sucedido en los últimos tiempos, que es el tema de la presidencia del PJ por parte de Cristina, que, bueno, de alguna manera la ha pejotizado también. Y nosotros estamos acostumbrados a una Cristina que era conductora de un espacio que incluía, por supuesto, como principal fuerza al peronismo, pero que se nutría, y yo diría que los apoyos en esos años tan duros de gobierno, que muchos de nosotros estuvimos ahí sosteniendo sin parar, bueno, lo que se llamó el kirchnerismo silvestre fue muy poderoso, porque Cristina no tuvo demasiados apoyos del PJ, ella lo sabe mejor que nadie. Los que se movían, los que sostenían, los que tenían inflamado el entusiasmo, el patriotismo, las ganas de volver a la política, incluso la peronización. Esos años fueron de mucha peronización, de mucha politización y de mucha peronización en la Argentina, porque hasta Néstor y Cristina el peronismo no tenía mucho para mostrar, no tenía nada para enamorar y no tenía nada para ofrecer tampoco. Fue recién desde esa época que grandes sectores que no participaban de la política se politizaron y ahí empezó la grieta, cuando la gente normalmente indiferente empezó a politizarse. Ahora, volviendo a la carta, volviendo a esto que piden que no se desdoblen las elecciones, es una defensa del proyecto que presentó el otro día, intempestivamente, lo repito, porque no fue la mejor manera. Estas cosas siempre salen mejor cuando se hablan. Yo no sé por qué se juega a ganar por sorpresa al compañero como si fuera el enemigo. Y en ese aspecto es que, digamos, yo no quiero que esto se transforme en este programa en un Boca River, en un buenos y malos, porque eso no existe. Hay muy queridos compañeros acompañando a Axel Kicillof, como Victoria Montenegro, si ve más lejos. Y muy buenos compañeros también pidiendo
que las elecciones sean concurrentes, como presentó, como pidió Teresa García y como quiere también Cristina. Y da también fundamentos que tienen que ver con que la mejor manera de enfrentar a Milei es todos juntos en una sola oportunidad, bla, 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 bla. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, todos juntos, pero hablemos en serio, hablemos en serio. Salgamos de las frases de circunstancias. Nos merecemos por lo menos, tratándose de Cristina nada menos, una de las personas más frontales de la vida política, ¿no?, que hemos conocido. Merecemos que, ni siquiera digo en público, hay discusiones que son privadas, que son en ámbitos privados y que merecen la interlocución de los protagonistas. Y la verdad, esta es mi mirada, ¿no? Yo creo que si el tema son las listas, si el tema son los lugares en las listas, eso lo tienen que discutir. Cristina tiene que bajar de donde está, no sé dónde está, pero tiene que bajar. Yo sé que la conducción está arriba, pero la conducción tiene que bajar a veces. Tiene que bajar y tiene que entender, y tiene que dialogar y tiene que consensuar. O tiene que persuadir y tiene que convencer. O tiene que ordenar y ver qué pasa. Algo tiene que hacer, pero personalmente, tomando las cosas entre sus manos. No por intermediación, no en esta pulseada pública, que lo que hace, y es a lo que yo me niego a hacer eso, me niego a convertirme en eso, nadie me puede obligar a hacer lo que yo no quiera, y me niego a convertirme en una odiadora, como estamos viendo tristemente muchos muros, que a Vicky Montenegro le gritan traidora en algunos actos. ¿A ustedes les parece que eso nos puede llevar a algún buen puerto? Que instar a llamar al compañero que por H o por B decide que esta es la hora de apoyar a Axel, merece, o eso configura, en este contexto de fascismo, en este contexto de amenaza para todos y todas, cuando estamos todos temiendo por el día de mañana porque no sabemos dónde nos van a castigar cada día, o a qué ser querido van a castigar de alguna manera, sacándole algo, porque todos los días nos quitan cosas. Yo creo realmente que este es un conflicto político pospandémico. Creo que se inscribe en la explosión, en la crisis que están teniendo todas las agrupaciones políticas de todo el mundo, porque el mundo no es más el de antes de la pandemia, el mundo es otro. Y van a ganar los que lo entiendan. Y no queremos, los que lo entendieron muy rápido son los que lo armaron, que son los que están ahora en Estados Unidos reunidos con Trump. Pero nosotros que queremos recuperar este país para nosotros, y para los que firman una carta y para los que firman la otra, porque el desdoblamiento de las elecciones a Axel se lo pidieron 40 intendentes. Bueno, en esta carta hay más de 40 personas, pero que es un juego un poco ridículo estar jugando a ver quién tiene la carta con más firmas. Por favor, hablemos de alta política, subamos un poco la vara. No podemos estar dependiendo de ver solicitadas, a ver quiénes firmaron una solicitada y quiénes firmaron la otra, y que entonces a partir de ese momento se empiecen a odiar mutuamente. ¿En qué nos estamos convirtiendo, compañeros y compañeras? Es en algo que no nos podemos permitir convertirnos. No podemos dejar de ser nosotros mismos en este momento. Y aunque haya una carta en un sentido y una carta en el otro, no dejamos de ser un conjunto de militantes, de comunicadores, de ciudadanos que quieren volver a vivir una vida digna y a sacarse al fascismo de encima. Así que yo desde aquí humildemente los invito a los que tengan que dialogar a que dialoguen, y a los demás a que ahorremos los insultos. Los insultos dejémoselos al enemigo. En este tema de la carta que va y la carta que viene no hay enemigos. Hay mucha confusión y un gran amasijo de ideas bien intencionadas. Pero si no hay sintonía entre Axel y Cristina, nada de eso va a ayudar al pueblo argentino. Ya venimos.
Exactamente, porque si no se hace realidad el dicho, si adentro nos peleamos, nos devoran los de afuera. Es cierto, hay que ir unidos porque si no, este país no tiene más arreglo, porque con este presidente que tenemos, vamos para atrás, para atrás, para atrás y nos vamos a quedar sin país, eso es lo más triste. Bueno, una noticia local. Dice así: declaran inconstitucional una tasa que cobra la municipalidad a alimenticios de otras jurisdicciones. El Juzgado Federal de Villa María declaró inconstitucional una tasa que la Municipalidad de Río Tercero le cobra a empresas que ingresan productos alimenticios a esta ciudad. Se trata de la tasa de inspección sanitaria animal, TISA, o tasa de abasto. La Justicia Federal de Villa María dictó el fallo a finales del año pasado, pero se está haciendo conocer hoy, jueves 3 de abril de 2025. Esto se debe a que la municipalidad presentó una apelación al fallo del año pasado, noviembre de 2024, pero lo hizo sin los fundamentos. Vencido el plazo para presentarlos, la sentencia quedó firme a mediados de marzo pasado. Quienes litigaron en contra de la Municipalidad de Río Tercero fueron las industrias lácteas Sancor y Manfrey. Hace 4 años, en marzo de 2021, la empresa Manfrey interpuso ante la Justicia Federal de Villa María una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de Río Tercero, solicitando concretamente la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inspección sanitaria animal TISA, prevista en la ordenanza impositiva, por considerar que son incompatibles con los principios constitucionales que emanan de los artículos 9, 10, 11 y 75, inciso 13 de la Constitución Nacional. La misma presentación hizo Sancor 4 meses, en julio del 2021, ante el mismo Juzgado Federal de Villa María. Ambas empresas señalaron que la tasa TISA implica una superposición ilícita con las facultades de Contralor que ejercen el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y la Administración Nacional de Alimentos y Tecnología, ADMAT. La Justicia Federal de Villa María hizo lugar a esa argumentación y dictaminó que la tasa de inspección sanitaria que cobra Río Tercero es inconstitucional. A su vez, el juzgado impuso las costas a la Municipalidad de Río Tercero, que deberá pagarle a los abogados de Sancor y de Manfrey. El concejal opositor de Nuevas Ideas, Nicolás Rodríguez, informó que la municipalidad le cobra, en concepto de tasa de inspección, 30 pesos por kilo de fiambre o queso que ingresa a Río Tercero y 25 pesos por litro de leche o derivados de lácteos. Todo eso se supone que encarece los productos que compran los riotercerenses. Rodríguez señaló que en febrero la Municipalidad de Río Tercero recaudó 8.732.000 pesos y a su vez dijo conocer que la municipalidad ya le pagó 1.900.000 pesos de costas al abogado de Manfrey y que pronto deberá hacer lo mismo con el de Sancor. No obstante, dijo que lo más complicado en materia económica para el municipio está por venir. Señaló que las empresas reclamarán al municipio todas las tasas que le han pagado, que la justicia consideró indebidas, más intereses, lo cual representará una elevada suma. Agregó que la justicia federal fallará de igual modo frente a una demanda que la empresa La Piamontesa le hizo al municipio por el cobro de esa tasa. O sea que se van sumando empresas. Ya son 2 y ahora aparece una más. Y no nos olvidemos del famoso impuesto a las valijas. ¿Cuántas empresas le hicieron juicio al municipio por cobrar una tasa que supuestamente no correspondía? Que después, no sé si estaba Martino, que declaró la emergencia económica a la municipalidad para que no le embargaran la guita al municipio. Y
por lo visto se ve que no aprendieron la lección, que ahora nos vuelven a meter en otro quilombo. Claro, la plata es nuestra. La guita que se va en esos juicios, pudiéndose utilizar acá para solucionar la cantidad de problemas que tenemos dentro de la ciudad. Pero no sabía. Esto, bueno, lo descubrí obviamente que recibo las noticias de Baltasar Vargas y ahí, bueno, está. Y sí, muchas veces hay muchas noticias que por acá no nos enteramos, salvo de rebote, que por ahí aparezca en algún medio foráneo. Es como que acá todo el mundo guarda silencio. Bueno, está informada la ciudadanía. Sí, el tema es ese, que otro golpe al bolsillo del contribuyente. Porque es plata del pueblo, justamente. Porque esa guita no se la van a sacar al intendente Ferrer ni al anterior, que estuvo en la municipalidad. Se la van a sacar al pueblo. Claro, la municipalidad maneja la plata del pueblo. Es muy fácil. Obvio. La verdad que deberían modificar la carta orgánica, la constitución, lo que carajo tenga acá el municipio, donde, bueno, el funcionario que tome una medida que atente contra los intereses económicos del pueblo, y bueno, tendrá que responder con su patrimonio, las cagadas que se manden. No que siempre el pueblo tiene que estar bancándose todo lo que pasa. Y si no, veamos lo que es a nivel nacional. Están endeudando al país, que no vamos a ser dueños ni siquiera ni del aire que respiramos, y bueno, y no pasa nada. Vamos a tener 40, 50 años o un siglo de atraso debido a esta deuda leonina que ha adquirido Milei y Macri. ¿Y? Total la pagamos nosotros, ellos no. Exacto, siempre paga Juan Pueblo, ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, vamos a buscar alguna otra información, Tony. No sé si tenés algo ahí. Bueno, no sé qué querrías información podríamos tener. Veamos. ¿Aparece? Sí, estoy buscando algo que no sea tan... Bueno, acá tengo una carta de renuncia de uno de los integrantes del INTA. Ajá, bueno. Vamos a conocerla entonces. La carta de renuncia del investigador Carlos Alemani al directorio, titulada La destrucción del INTA. Carlos Alemani, uno de los grandes referentes de la cultura extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, acaba de presentar la renuncia. Entender las razones es crucial en momentos en que el proyecto de financiarización radicalizada de la libertad avanza, se desmorona. El INTA, junto con el CONICET, la CONEA y el INTI, integran el núcleo institucional de las capacidades nacionales. No hay proyecto de país posible sin comprender lo que estas instituciones aportan a la economía y a las políticas públicas desde la década de 1950. Las agendas del INTA se orientan al agro, el sector dominante de la economía argentina. Desde el ingreso del país al orden neoliberal con la última dictadura genocida, el INTA padeció de forma recurrente políticas de exclusión de lo que se conoce como el INTA extensionista, esto es, de aquellas unidades y grupos de profesionales distribuidos en todo el territorio nacional para asistir a la red de pequeños productores y a las familias rurales. La cultura extensionista del INTA es modelo en América Latina. Una tesis doctoral de 2014 de la investigadora Cecilia Gárgano demuestra que las políticas de terrorismo de Estado en el INTA entre 1976 y 1983 se aplicaron sobre las actividades extensionistas. El objetivo era modelar un nuevo INTA
que sirviera a los grandes productores y la agroindustria. La década de los 90 repite esta maniobra, pero introduce las privatizaciones y la desposesión de bienes públicos, como el Banco de Semillas, que pasan a manos de las empresas concentradas del sector, los despidos y una política sistemática de retiros voluntarios. Luego del periodo 2003-2015, donde vuelven a renacer los rasgos más virtuosos del INTA, los 4 años de macrismo repiten el ritual de recortes y estigmatización del INTA extensionista. En este cuarto ciclo de neoliberalismo lumpen, que se inició en diciembre de 2023, los ataques al INTA tienen dimensión de catástrofe institucional. El 14 de octubre presentó la renuncia el primer presidente del INTA libertario, el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina Hafford, que aplicaba, según él en una entrevista, que existe un plan de implementación que involucra personas, patrimonio y proyectos. Habla de una reducción del 10% de la planta de INTA, compuesta en ese momento de más de 6.800 agentes, de poner en disponibilidad campos o espacios físicos y reestructurar la cartera de proyectos, priorizando únicamente los vinculados a la producción intensiva y descartando la agricultura familiar. Recordemos que en marzo de 2024 ya se había clausurado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. El cierre de los programas Cambio Rural y Pro Huerta siguieron los anuncios de Nicolás Bronsovich, reemplazante de Molina Hafford y actual presidente del INTA. Los planes son catastróficos. Se pone a disponibilidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, un total de 27.000 hectáreas de tierras productivas ubicadas en 22 estaciones experimentales del INTA en todo el país desde el segundo semestre de 2024 hasta el primer semestre de 2027. El objetivo es venderlas, según se expresa en el decreto 950/24 de enajenación de inmuebles del Estado Nacional, del 24 de octubre de la AAB. En este contexto, la reproducción del texto de renuncia de Alemany es un testimonio del nivel de devastación institucional de una de las instituciones que mejor comprenden la gestión integral del conocimiento para el desarrollo de una democracia en América Latina. Y seguimos destruyendo. Y seguimos destruyendo. ¿De qué sirve todos los esfuerzos que se han hecho en algunos gobiernos para construir igual todo el dinero invertido por el Estado tirado a la basura ahora con este... Exacto. Con este mal parido. Bien dicen que destruir es más fácil que construir, ¿no? Sí, igual. Exactamente. De un mazazo se destruye todo en 2 minutos. Exactamente. Así es. Tengo un chiste sería, pero un chiste muy real. Vamos con el chiste. Un jubilado a la farmacia y pregunta, ¿tiene este remedio? A lo que el farmacéutico responde, PAMI no entrega más. ¿Y este? Pregunta el señor farmacéutico, responde, hay, pero sin descuento. ¿Y este otro? Lo sacaron de la lista de gratuitos. ¿Y qué hago? Pregunta el señor. En octubre, fíjese cómo vota. Sí, y realmente eso pinta la cruda realidad, porque muchos viejos fueron engañados y votaron este gobierno. Sí, sí. Que los está cagando de hambre y los está matando de a poco porque no se pueden comprar los medicamentos y porque no les da los aumentos necesarios de sus magras jubilaciones o pensiones como se venía haciendo por la ley anterior. Cada vez vamos de mal en peor. Exactamente. Y por último, ¿tenés algo más para...? No, quisiera saber qué pasó en la marcha de los jubilados. Miércoles. Y hubo represión nuevamente. Hubo nuevamente represión, eso sí, buscaba, pero no encontré nada. Bueno, mañana... Sí, hay poca información, no sé por qué. Sí, mañana si es que otro miércoles... El señor Facebook y YouTube, entre otros, están filtrando la información, porque el gobierno no gasta en
En salud no gasta en educación, pero sí gasta en embaucar a la gente y en ocultar las cagadas que se mandan. Exacto, está gastando más en gas lacrimógeno. Sí. Que en medicación. Sí, en armas para reprimir al pueblo, para que el pueblo aguante la cagada de hambre, la falta de trabajo, la falta de salud. Tristemente. Y todo lo demás. A ver, vamos a buscar YouTube. Bueno, y por último... Bueno, a ver si encontramos algo del último miércoles. No, yo no tengo nada, pero tengo acá algo con respecto de Malvinas. Bueno, algunas conclusiones. Bueno. Malvinas no nos interpela a todos por igual. En su acto expreso y cerrado antes de volar a Estados Unidos, aliado de Gran Bretaña durante el conflicto bélico de 1982, Milei reconoció de manera apenas indirecta el derecho a la libre determinación de los kelpers, ingleses que ocupan las islas por la fuerza. Se trata de algo inédito en casi 2 siglos que además viola la Constitución y podría ser causal de juicio político. Y bueno, ¿qué están esperando para hacerle juicio político? Eso es lo que no entiendo. Ya se mandan un montón de cagadas que son pasibles de juicio político, pero nadie hace nada. Seguimos soportando el imbécil este. Casi en simultáneo, su vice, Victoria Villarroel, desde Tierra del Fuego, sostuvo equivocadamente que Malvinas es la única causa que nos unifica como nación. Equivocadamente, por 2 motivos, porque Milei le demostró lo contrario y porque el compromiso que Villarroel, hija de un veterano, declara es superficial y poco fiable. No nos olvidemos que el padre de Villarroel fue un tipo que se negó a cuadrarse ante la bandera argentina y aparte un cobarde su actuación en el Teatro de Operaciones de Malvinas. Lo que expuso Milei hoy es un capítulo más del divorcio